Nuevamente buenas noches, le damos la bienvenida a todos los que nos siguen a través de las redes sociales para dar finalización al sermón inicial Hijos de Dios. Tristemente veo y escucho cómo muchas personas, y un gran número de personas, no hablo de muchas ni de decenas, de cientos de miles de personas que siguen creyendo que Dios los escucha, siguen creyendo que Dios Padre los escucha andando en pecado, porque se nos ha enseñado que Dios es amor, y déjeme decirle, Dios es amor, pero también dice en la Biblia que Dios es amor. Es más, Dios creó al mundo y al ser humano, hizo toda la creación universal por amor, en amor a Él, y creó al ser humano, como dice Efesios 1, 4 y 5, porque desde antes de la creación del mundo fuimos escogidos por Dios para que fuéramos santos y sin mancha en amor a Él, a fin de que nosotros le sirvamos a Dios. ¿Qué quiero decir esto? Hay un tremendo error doctrinal donde las personas, como les decía, y le sigo dando respuesta al señor de Cúcuta, con este sermón termino la respuesta para el señor de Cúcuta, y muchas personas que nos han hecho esta pregunta: ¿son los homosexuales hijos de Dios? ¿Somos hijos de Dios? Ya este es el último sermón para completar este paquete de respuestas a esa sola pregunta, y no solamente para el señor de Cúcuta que nos hizo la pregunta, sino muchas personas que nos han hecho esa pregunta. Entonces voy a finalizar con esta respuesta a la pregunta del señor de Cúcuta y otros más. Encontramos que en la Biblia nos dice que es necesario que nosotros nos reconciliemos con nuestro Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque como nos lo dice el apóstol Pablo, escrito está en 2 Corintios 5, versículos 18 y 21. Por favor, para que tengamos claridad de que si nosotros no vamos a los pies de Cristo, nosotros no somos hijos de Dios. Cuando digo vamos a los pies de Cristo, no es a esta iglesia, sino ir físicamente a los pies de Cristo y hacer la declaración de fe. Si usted, damas y caballeros que me escuchan, usted no ha hecho y pronunciado la declaración de fe, Dios está en disgusto con usted. Permítame decirle lo que nos dice el apóstol Pablo. Por favor, acompáñenme abriendo sus Biblias. Escrito está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 al 21. Abro lectura en el versículo 18 y nos dice el apóstol Pablo lo siguiente: todo esto proviene de Dios, que por medio de Jesucristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el misterio de la reconciliación. Bien, versículo 19. Esto es que Cristo, Dios, estaba reconciliando al mundo, a todos nosotros, consigo mismo. O sea, cuando nosotros vamos a los pies de Cristo, cuando nosotros nos postramos rostro en tierra, cuando nosotros nos humillamos, que es postrándonos rostro en tierra, nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados únicamente ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo y abandonamos nuestra mala conducta para, como quinto paso, hacer la declaración de fe, es donde nos dice el apóstol Pablo en el versículo 19. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo por medio de esos 5 pasos en la presencia de Cristo Jesús. Repito,
Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 21, y estoy exactamente en el versículo 19. Esto es que en Cristo Dios, o sea, nuestro Santo Padre Celestial Jehová, en la presencia, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, estaba reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándonos en cuenta los pecados y encargándonos. Es decir, Él no estaba tomando en cuenta nuestros pecados. Nuestro Padre Celestial, sígame con harto cuidado, por medio de su amado Hijo, amándonos Él tanto, permitió a voluntad propia que nuestro Señor Jesucristo se entregara en sacrificio para que nosotros pudiéramos llegar a la presencia de Cristo Jesús, repito, humillándonos, arrepintiéndonos, confesando nuestros pecados ante la presencia única de nuestro Señor Jesucristo, abandonando nuestra mala conducta y haciendo la declaración de fe. Entonces, en el momento en que un pecador como yo, como usted o como cualquier ser humano, decidimos ir a los pies de Cristo, aplicando en nuestras vidas y practicando en nuestras vidas los 5 pasos, ya Dios nos adopta como hijos de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo en el versículo 19. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo y no tomando en cuenta nuestros pecados. ¿Y por qué nuestro Padre Celestial Jehová no tomó en cuenta nuestros pecados? Porque ya nuestro Señor Jesucristo en la cruz pagó por todos nosotros. Entonces es cuando nosotros debemos de reconciliarnos con nuestro Padre Celestial Jehová a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero ese cuento que todos son hijos de Dios, eso no hay tal cuento, eso no es de Dios, eso no está en la Biblia. Está en la Biblia que somos hijos de Dios cuando cumplimos los 5 pasos. Ahí somos hijos de Dios y de paso, de hecho, nos estamos reconciliando con Dios. Y encargándonos, continúo leyendo el versículo 19, y encargándonos, dice el apóstol Pablo, y eso aplica para este presente y en todos los tiempos, con respecto a nuestros ministerios, y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Somos nosotros los pastores que estamos encargados de entregarles a ustedes el mensaje. Exactamente lo que les estoy diciendo. Si usted no es bautizado en agua y en espíritu, usted no entra al reino de los cielos. Por eso dice, y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Por favor, continuemos ya con el versículo 20. Escuche lo que dice. Así que somos, dice el apóstol Pablo, y todos los que asimilamos el ministerio del apóstol Pablo, nosotros los pastores, los profetas, y dice así: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. Qué bendición tan grande la que nos da a nosotros los ministros de esta iglesia y de todas las iglesias trinitarias de sana doctrina. No faltaba más. Entonces vuelvo y le repito el versículo 20. Continúo leyendo el versículo 20. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios. ¿Qué es esto que se reconcilia con Dios? Insisto y repito, humillarnos, arrepentirnos, confesar nuestros pecados ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, abandonar nuestra mala conducta y hacer la declaración de fe. Ahí es donde nos dice el apóstol Pablo, y este ministerio presente
en Colombia y en Europa, decimos lo mismo que predicó el apóstol Pablo. Le rogamos que se reconcilien con Dios. Versículo 21, para terminar lectura bíblica. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como un pecador. Esto es a nuestro Señor Jesucristo, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, fue escrita hace aproximadamente 56 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mirando a la fecha presente, han transcurrido 1964 años en que el apóstol Pablo predicó el Evangelio que hoy, a través del ministerio presente en esta su iglesia, Vayamos a los Pies de Cristo, estamos predicando. Reconciliémonos con nuestro Padre Celestial Jehová a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y les pido, por favor, tengan de presente las siguientes citas bíblicas con respecto a esto de la reconciliación con Dios. Tengan de presente lo que dice el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismo. Santiago 2, versículo 8 al 10. Abro lectura con el versículo 8. Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 9. Pero si muestran algún favoritismo y pecan, son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Versículo 10. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Porque escrito está en Romanos 2, versículo 11 al 13. Abro lectura con el versículo 11, porque Dios nos dice, porque con Dios no hay favoritismo. Todos los que han pecado sin conocer la ley, por la ley también perecerán. Versículo 12. Todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. En Romanos 2:13, para cerrar lectura bíblica, nos dice, Romanos capítulo 2, versículo 13, porque Dios no considera justos a los que oyen la palabra, sino a los que la cumplen. Damas y caballeros, me deja muy triste cómo muchas personas se disgustan, se incomodan cuando uno les predica el Evangelio de la verdad, que es el Evangelio que nosotros, las iglesias cristianas trinitarias de sana doctrina, sin duda alguna predicamos. Hablo por esta iglesia, por el ministerio en Europa y en Colombia. Nosotros somos embajadores de Cristo en este ministerio de esta su iglesia. Vayamos a los pies de Cristo. No se dejen confundir, no se dejen engañar por lo que escuchan o por lo que ven. Por favor, para despedir este programa, los invito nuevamente a que nos escriban a través de nuestra página web, a través de WhatsApp o por medio de nuestro correo electrónico, enseñanzas bíblicas con el pastor Wilson Valencia, preguntas y respuestas. Háganos cualquier pregunta, cualquier inquietud que usted tenga con respecto a una enseñanza que usted hubiera recibido, y aquí muy sanamente, desde los estudios, desde esta su iglesia, Vayamos a los Pies de Cristo, tendremos toda la humildad y todo el gusto de enseñarle lo que realmente dice la palabra de Dios, no para confrontar ni contrariar a nadie, sino
para entregar el verdadero mensaje, preguntas y respuestas que nos da la Santa Palabra de Dios. Buenas noches, que el Señor los bendiga, esperando sus preguntas para darles la respuesta.